Parte número 11. En el ascensor de nuestra casa no se subía o se bajaba así simplemente. No, se viajaba. El edificio era tan alto y el ascensor tan lento que tomarlo suponía un largo viaje. En nuestro ascensor no se entraba de cualquier manera, ni mucho menos. Primero entraban las señoras, luego los caballeros y solo al final las empleadas, las cholitas que trabajaban en las casas cargando con paquetes, niños o perros de raza. En el ascensor, las empleadas clavaban la mirada en el suelo, y creo que algunas de ellas no respiraban en todo el viaje. Los demás viajeros, si no se conocían, jugaban a espiarse por el rabillo del ojo. Creo que la gracia del juego era mirar al otro sin ser visto, porque en cuanto se cruzaban sus miradas, desviaban la vista y disimulaban ajustándose el nudo de la corbata o quitándose una pelusilla de la falda. Cuando los viajeros se conocían un poquito, hablaban del tiempo, que siempre ha sido tema más socorrido para tratar en ascensores. Menuda tormenta la de hoy, ¿eh? Uf, tremenda. Lo malo es que en aquellos viajes tan largos habían demasiado tiempo para hablar del tiempo, y había que estrujar el tema hasta el final para que no hubiera silencios incómodos. Antes no había tormentas tan fuertes en octubre. Sí, dicen que está cambiando el tiempo. ¿Será por la capa de ozono? Y patatín y patatán. Aquella mañana me tocó como compañera de viaje la señora del piso 12, más conocida por padre y por mí como la cacatúa del 12. La cacatúa era muy buena hablando del tiempo, y de cualquier otra cosa. Nunca habían silencios incómodos cuando ella viajaba en el ascensor. Iba subida en unos tacones muy altos y llevaba los labios pintados de un rojo tan fuerte que casi hacía daño mirarla a la cara. Le gustaba hacerme interrogatorios, que si mi papá era aquel señor español tan alto, que dónde estaba mi mamá, y cosas así. Y yo era una chica demasiado educada para mandarla a paseo. Por suerte, aquella mañana había otra vecina esperando el ascensor, de modo que la cacatúa no se ocupó mucho de mí. También había una empleada que volvía de pasear a un pequinés muy mal educado, que se lanzó dentro del ascensor arrastrando detrás a la cholita, sin esperar a que pasaran las señoras. Entre el bajo y el octavo, las dos señoras hablaron de «hay que ver lo que ha llovido». En el octavo bajo, el pequinés tirando de la cholita. En cuanto se cerró la puerta tras ellos, la cacatúa empezó a hacer aspavientos. ¿Han visto qué grosera? La primera ha entrado. Ni respeta a las señoras. Es la empleada de la Doris, explicó la otra señora. Le voy a hablar para que le llame la atención. ¿Y has notado cómo olía? ¡Paf! La cacatúa se dio aire con la mano en las narices. Las cholas son sucias por naturaleza. Son como animalitos. Hay que enseñarles. Yo a mi empleada le he hecho cortar las trenzas y le he puesto vestido. Ya estaba harta de esas polleras inmundas. Mejor sucias que ladronas, hija. Yo tuve una con unos dedos. Ah, bueno. Todas roban lo que pueden. Eso ya se sabe. Se abrió la puerta en el piso 12. Bueno, Gladys, que sigas bien. Da recuerdos a tu esposo. Lo mismo. Chao, Fufita. Adiós, niña. Esto iba para mí. Me lo vas a saludar a tu papá. ¿Qué te lo has creído, cacatúa chismosa? Y tú te dices señora. En vez de cortar trenzas a la gente, te podrías cortar esa lengua de víbora, bruja, más que bruja. Todo esto dije, para mis adentros. Cuando Casilda me abrió la puerta de casa, aún me rondaba la cabeza los insultos de las dos señoras. Animalitos, sucias, ladronas. De pronto me quedé mirando a Casilda y me entró el sofocón. ¿Quién había dicho que Casilda olía mal? ¿Quién la había bautizado como el ratoncito? ¿Quién había sospechado que, cuando perdió sus pendientes de plata? «Buenos días, cita», murmuró Casilda mirando al suelo. «Buenos días, Casilda», murmuré yo aún más bajito y con la cabeza aún más inclinada, y huí corriendo a mi cuarto.
Parte número 12. No, señor. Yo no era como la cacatúa del 12. Y además, ¡qué porras! Estaba harta de pasar las mañanas sin hablar con nadie. Tenía que empezar cuanto antes mi campaña de conquista de la cocina. Avancé pasillo adelante con paso marcial. Empujé la puerta de la cocina y di mi grito de guerra. Esto, Casilda, murmuré. Casilda, que estaba picando una cebolla con los ojos enrojecidos, dio su clásico respingo al verme. ¡Ja! Había pillado por sorpresa al enemigo y eso era como ganar media batalla. Casilda, quería decirte que... ¿Qué? ¿Que estaba avergonzada? ¿Y cómo explicarle de que estaba avergonzada? Esto que... ¿Qué te parece si hoy, en vez de sopa, hiciéramos una tortilla de patatas? Como tú digas, señorita, musitó Casilda. ¿Tú la sabes hacer? Casilda bajó la cabeza, como si no saber hacer tortilla fuese pecado. Ay, no sé. No, señorita. ¿Quieres que yo te enseñe? Quiero, sí, señorita. Casilda me miró con los ojos risueños y entonces me di cuenta de que era la primera vez que me miraba a la cara al hablarme. Lo complicado es enseñar a alguien a hacer una tortilla de patatas cuando una misma no la ha hecho jamás. Claro que de eso Casilda no tenía que darse cuenta. Mi orgullo estaba en juego. Poco después mi orgullo se quedó pegado al fondo de la sartén junto con los huevos y las patatas. Parecían tan fácil cuando veía hacerlo a tía Leonor. Miré de reojo a Casilda, esperando una sonrisita burlona. Pero qué va. Los ojos le seguían riendo, pero de alegría. Parecía encantada de que cocináramos juntas. Todo le interesaba, todo le hacía gracia. Sí, son papas, rió aliviada al darse cuenta de que esas misteriosas patatas de que yo hablaba no eran más que simples papas, como las llaman en Bolivia. Ahoracito, ¿cómo haiga salido? Susurró conteniendo la respiración mientras yo daba la vuelta a la tortilla. Por suerte, la segunda cara de la tortilla salió con un aspecto casi decente. Hasta padre supo reconocerla cuando llegó a la mesa. ¡Tortilla! Exclamó. La hizo la señorita, aclaró Casilda. Y la señorita puso cara de no ha sido nada, como si hiciera tortilla de patatas un día sí y otro día también. La campaña de conquista de la cocina fue coser y cantar. Un día fue tortilla, otro día fui a hacerme un té, aunque no me gusta el té. Un tercero quise aprender a hacer sajta de pollo. Casilda y yo acabamos por tener interesantes diálogos de besugos todas las mañanas en la cocina. Al principio me costaba entenderla. Hablaba muy bajito y colocaba las palabras en las frases en un orden muy raro para mí, el que se utiliza en Aymara. Por fin la señorita gringa se cansó de pasárselas encerrada en su cuarto y empezó a venir todas las mañanas a la cocina haciéndose la que había perdido algo. A lo primero no la entendía bien cuando hablaba y me daba miedo porque casi gritaba, como si estaría enojada. Pero luego no era que estaba enojada, sino que ellos los gringos hablan así nomás. Además, algunas palabras las pronuncia como si tenía la boca llena, que daba risa de oírla. Los bolivianos pronuncian la Z como S. Cuando yo decía algo con Z, Casilda se tapaba la mano con la boca y se reía flojito, hasta que un día se atrevió a preguntar, ¿por qué los españoles saben decir, por ejemplo, sábana y no saben decir zapato? Pasé un buen rato intentando explicarle que teníamos toda la razón del mundo al decir zapato y no zapato. ¿Entiendes ahora? Sí, afirmó con cara de decir no. Pero es que Casilda nunca decía no, ni me llevaba a la contraria en nada. Cuando no quería hacer algo que le pedía, decía simplemente ahorita, y ese ahorita no llegaba jamás. Yo me enfadaba.
¿Por qué dice que sí cuando es que no? Y si no piensa hacer una cosa, ¿por qué no me lo dice en vez de tenerme esperando con el dichoso ahorita? Padre se reía. Eso es lo que se llama resistencia pasiva. Los indios han sido sometidos durante años. ¡Zas! Ya le había sacado al asunto su enfoque indigenista. A los que se rebelaban abiertamente los aniquilaban, de modo de que optaron por la resistencia pasiva. Parecían ser dóciles y obedientes en todo, y llevaban por dentro el rencor y la rebeldía. Los indios de hoy en día siguen oprimidos y todavía utilizan esa táctica. Dicen sí a todo y luego hacen lo que mejor les parece. Ponen buena cara al poderoso, aunque en realidad lo odien. Estas palabras de padre me dejaron bastante perpleja. Yo era blanca. ¿Era yo el poderoso? Cuando Casilda me sonreía, ¿me estaba odiando por dentro? El viejecito Aymara que nos traía el periódico, tan amable él, ¿tendría ganas de escupirnos en la cara? Menuda semanita me pasé tratando de leer la verdad detrás de la cara de cada indígena. Me quedaba embobado mirando a una vendedora de fruta. Me olvidaba de bajar del taxi, concentrada en la cara del taxista. Padre me daba un codazo. ¿Qué pasa? ¿Es que tienes monos en la cara? Pero yo no sabía encontrar en sus caras ni monos, ni resentimiento, ni rencor, ni un tanto así de odio. Eran caras más bien amables y resignadas, quizás un poco cansadas. Además, vivir pensando que más de la mitad de la población del país sentía rencor hacia uno no tenía mucha gracia. De modo que arrinconé en mi cerebro la teoría de la resistencia pasiva. Tengo un sitio especial en mi cabeza para cosas molestas como esa. Lo llamo mi trastero. Parte número 13. Cada lunes Casilda entraba en casa encogidita bajo el peso de su aguayo. Envuelta en aquella tela de colores venía nuestra comida para toda la semana. Me cachis lo que pesaba el condenado aguayo. Una vez probé a cargarlo y me pareció que me había puesto sobre la espalda la bola del mundo. Casilda descargaba el aguayo en la cocina y lo extendía en el suelo. A ver si está bien lo que he traído, mamita. Una libra de choclo, 2 paltas, una cuarta de maní, una libra de yuca, zapallo y chuño para sopita. A mí aquellos nombres se me hacían agua en la boca. Hasta los alimentos que ya conocía de antes me parecían distintos y de los más exóticos cuando Casilda los llamaba con esos nombres nuevos. Y me olvidaba de que el choclo no era otra cosa que maíz, el maní, cacahuate, el zapallo, calabaza y el chuño, una patata deshidratada, pequeña y negruzca, que recordaba, con perdón, a una cagarruta de cabra. Por eso, uno de aquellos lunes quise ir al lugar de donde salía tanta maravilla. ¿Puedo ir contigo al mercado, Casilda? Vamos pues, señorita, exclamó Casilda. Y creo que no se habría puesto más contenta si la hubiera invitado al cine. Yo hasta entonces no me había atrevido a subir sola en ningún transporte público. Todo lo que tenía que ver con el tráfico me parecía demasiado misterioso, liso y hasta peligroso. Porque, a ver, 1. ¿Cómo se suponía que cruzaba una la calle si apenas había semáforos? 2. ¿Dónde estaban las paradas de los autobuses y de esas furgonetas que llamaban trufis? 3. ¿Qué gritaban esos chicos que asomaban la cabeza por la ventanilla de los trufis? 4. ¿Por qué a veces, cuando íbamos padre y yo en nuestro taxi, de pronto se colaba dentro otro pasajero? Y 5. ¿Por qué todos los coches pitaban sin parar? Cuando salí con Casilda a la calle, me di cuenta de que era maga. Para ella resultaba muy fácil poner orden en todo aquel jaleo. Tenía poder sobre los coches que frenaron sin protestar a 1 milímetro de su pollera rosa cuando cruzó la calle sin mirar,
hizo parar un trufi frente a nosotras con solo un movimiento de los dedos. Después de un rato largo de viaje pronunció las palabras mágicas: esquina abajo. La furgoneta dio un frenazo para que Casilda y yo bajáramos y los sombreros volaron por los aires. Estábamos en la zona del mercado. Calles y calles llenas de cholas sentadas en el suelo ante sus puestos y yo, que no tenía bastante ojos para mirarlo todo, limones bien ordenaditos en pirámides que parecían a punto de desmoronarse, especias y condimentos de todos los colores en grandes sacos donde daban ganas de hundir el puño, pezuñas y tripas de cordero expuestas al sol, esos pescaditos de plata que llamamos ispis, sandías abiertas riéndose al sol, piñas, mangos, hojas de coca, enormes zaparros y sobre todo papas. ¡Qué cantidad de papas! Había una calle entera donde no se vendía nada más que papas. Bueno, eso de nada más que papas era una simplificación de gringa ignorante, como cuando uno dice que todos los chinos son iguales. No todos los chinos son iguales y las distintas clases de papas, más la de 200, son aún más distintas entre sí que los chinos, como enseguida me iba a mostrar Casilda. La papa chiquita y negra ya la conoces, es el chuño, me explicó. Esa como un guijarro blanco y chico es la tunta. Mira, señorita, tiene papa pureja, hemos de llevar. Muy buena para cocida sabe ser. Rica y harinosita. ¿Esa? Esa es himilla. Y a la de al lado, en aymara, la decimos pie de gato, por la forma que tiene. ¿No ve? No, eso no es papa, es camote. Medio dulce sabe ser. Casilda enseguida presentándome a sus amigas las papas con nombre y apellido. Me tenía boquiabierto con su cultura patatera. También me admiraba su forma de desenvolverse entre los puestos, como una experta ama de casa. Ah, ¿cómo es tu yuca, doñita?, preguntaba una vendedora. No, pues, a 50 centavitos puedo conseguir en la Buenos Aires. Esta yuca más sanita había sido, y este trozo más te he de dar de yapa. Va, pues. La yuca pasaba a engordar el aguarro de Casilda, que caminaba unos pasos y se detenía ante otros puestos con mirada crítica. ¿Ah, como tus hipis, señora? A 2 pesos la libra. ¿Y cómo? ¿De plata siempre son tus pescaditos? Descarada, pues, la ñata. La vendedora reía y rebajaba medio peso a Casilda. Y así el aguarro se iba llenando sin prisa, en un tira y afloje entre Casilda y las vendedoras, entre discusiones en aymara y castellano, bromas y protestas. Muchas vendedoras parecían árboles viejos y rechonchos. Allí estaban sentadas en el suelo bajo sus polleras y sus chales sin mover una pestaña. Esperaban sin impacientarse a que alguien les comprase su mercancía. 10 pescaditos, una docena de limones, un puñado de zanahorias, a lo mejor llevaban toda la vida esperando. De pronto uno de aquellos árboles se levantó con mucho esfuerzo como si lo hiciera por primera vez en su vida. Se retiró a una esquina, flexionó un poco las piernas y un riachuelo corrió calle abajo separándonos a Casilda y a mí en distintas orillas. Pero si está, dije yo. ¿Estás haciendo pis? Casilda asistió sorprendida de mi sorpresa. Y de sorpresa en sorpresa, a continuación noté un tirón en mi mochila y vi como una mano pequeñita salía precipitadamente de ella, agarrando mi monedero. Pero... Estaba tan indignada que no me salían las palabras. ¡Ya calla, ladrón! ¡Volvé acá!, chillaba Casilda. Pero ya mi monedero, la mano y el dueño de la mano, un mocoso de unos 8 años, se escabullían entre los puestos y la gente, y con ello se fue mi buen humor de la mañana. ¿Y cuántos dineros llevabas?, preguntó padre. No sé,
poco, como 20 pesos. Entonces no ha sido muy grave. ¿Cómo que no? Llevaba mi billetera de autobús de la suerte, y una pluma de Isidoro, y un duro aplastado por un tren, y una foto de mamá, y de Bea, y de... Me interrumpí poniéndome colorada. Antes morir que confesar que llevaba también una foto de quien tú ya sabes. Vaya, Tijera se echó a reír. Has perdido en un momento todas tus reliquias. Me puse furioso. Tijeras no entendía nada. Tenía menos sensibilidad que un calamar. No le veo la gracia. Me roban y te ríes. Igual podían haberme dado un navajazo. Cualquier cosa se puede esperar de este país tan subdesarrollado. Che, che, che. Un momento, Marucha. No te pongas así. Y sobre todo no exageres. En Madrid también hay rateros en todas las esquinas. Lo que pasa es que en Madrid no eres una gringa y aquí sí. Los rateros de todo el mundo saben que siempre es mejor robar a los gringos. Van despistados y suelen llevar dólares. Pero era un niño, un renacuajo. Seguramente un niño que vive en la calle. Aquí los hay a montones. Sus familias los abandonan porque no pueden mantenerlos o son ellos los que huyen de casa. Son chicos que no tienen con qué ganarse la vida. Ja, entonces ¿te parece estupendo que me haya robado? ¿Debería haberle pedido perdón por llevar solo 20 pesos? ¿No? No, no es eso, María. No es que yo lo justifique, pero es todo tan complicado. Por ejemplo, intenta ponerte en el pellejo de ese niño. ¿Robaría para comer? No, gruñí sin pensar. ¿O sí? Va, yo qué sé. Aquella noche escribí a Bea. En este país una está siempre hecha un lío. En España ves un pobre, pasas de largo y te olvidas de él. Aquí ves un pobre, pasas de largo y hay otro y otro y otro. Así como te vas a olvidar. Y te dan pena y a la vez un poco de rabia, porque son molestos y pegajosos y porque es desagradable verlos allí todo el tiempo, como echándote en cara que tú tengas dinero y ellos no. Y luego están los que no tienen nada y en vez de pedirlo, lo roban. Y ni siquiera sabes si hacen bien o mal, aunque te dan más rabia aún que los pobres de pedir porque eso de que te roben te hace sentir un poco estúpida. Y luego yo, que para que porras quiera mi ladrón la foto de quien tú ya sabes. Luego resulta que los humildes no son humildes ni los que te sonríen por fuera lo hacen también por dentro. Y todos están esperando a que la tierra dé un vuelco y la gente como nosotros quede debajo. En fin, ni siquiera Tijeras, que parecía saber todo, tiene respuestas para estas cosas. Y cuando le pregunta empieza a marear la perdiz y no se aclara. Dice que no hay que perpetuar la mendicidad dando limosnas, sino que hay que cambiar el sistema, pero nunca explica cómo se come eso de cambiar el sistema y empieza a sospechar que ni él mismo lo sabe. Y además ayer le vi dando una moneda a un pobre. Total, que mi trastero del cerebro se va llenando de asuntos como estos. Ya pronto no voy a tener dónde meterlos y va a ser un problemón como lo de residuos nucleares que comenta siempre padre.